Terrible para la Casa Blanca, que esa vez es difícil enfocarnos en un solo tema. O sea, pero quiero comenzar con la apreciación sobre esta semana preaniversario que está o que ha vivido la administración de la Casa Blanca. María, quiero comenzar contigo. Bueno, lo cierto es que han pasado, como tú bien dices, Willy, muchísimas cosas, ¿no? Desde, las acusaciones de la hipocresía de los demócratas con la regla que quieren acabar de los 60 votos, a lo que está ocurriendo con las relaciones con Rusia, cómo Rusia ha amenazado a Estados Unidos con situarse en Cuba y Venezuela. También vemos cómo las encuestas siguen, Joe Biden sigue perdiendo, ¿no? Perdiendo el apoyo y roza ahora apenas el 33% del apoyo de los encuestados. Por supuesto, los hispanos cada vez menos están con el presidente y por supuesto tenemos que hablar del escándalo de la inmigración ilegal, cómo han desaparecido más de 50.000, casi 50.000 inmigrantes que no se han presentado a los tribunales. Realmente, entre esto y lo que ocurrió ayer con la resolución, la sentencia del Tribunal Supremo que bloquea el mandato de vacuna y de test de las grandes empresas en Estados Unidos, vemos que la Casa Blanca lo único que tiene que hacer ahora es remontar, porque también está sumergido Estados Unidos en la peor inflación desde el año 1982. Muy preocupante. Sí, Lucía, es algo, y hemos visto número tras número. Vimos, como decía María, este discurso tan divisorio que hizo en el estado de Georgia y hasta cierto punto muchos lo vieron como racista y desconectado con la realidad, a cómo querer impulsar esta legislación en el cual le permita el voto que sea masivo, a aumentar el día de voto no solamente a un día, sino a una semana o más que una semana. O sea, ha sido una semana muy, muy complicada para la Casa Blanca, mala noticia tras mala noticia. Sí, y yo creo que las malas noticias van a seguir, ¿no? Porque es muy difícil, aun y cuando queda mucho tiempo, con 3 años, bueno, son 8 meses o 9 meses antes de las elecciones de medio término, es un nivel de aprobación muy bajo y tampoco le ayuda el bajísimo nivel de aprobación que tiene la vicepresidenta, dicho sea de paso, ¿no? Sí. Y si a eso le suman lo que decía María, una inflación de casi el 7%, la actitud que están teniendo de tratar de quitar al filibuster para lograr pasar sus propuestas en el Congreso. Yo creo que a Joe Biden, no le quedaría mucho. A mí no me extrañaría que en algún momento se retirara de la Casa Blanca, francamente, porque no tiene apoyo por ningún lado, ¿no? Hasta muchos de los demócratas incluso se están separando de las cuestiones que está promoviendo Joe Biden. Entonces yo no le veo algo muy promisorio. Me preocupa mucho la inflación. A la gente cambia de opinión en cuanto a sus preferencias electorales cuando le pegan en el bolsillo, y el aumento de los salarios no es del 7% o más, es un máximo de 3%, lo que significa que por lo menos empezaste el año siendo 4% más pobre, y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta tener eso en el récord, ¿no?, de nuestra chequera, ¿no? Pero yo creo que la gente poco a poco se está dando cuenta que las promesas que hicieron los demócratas, o en concreto Joe Biden durante su campaña, realmente se han quedado y se quedarán en eso, promesas, ¿no? Y yo creo que, María, como decía Lucía, es solamente el primer año. O sea, faltan 3 años. O sea, ya con una agenda muerta, porque su legislación principal que trató de empujar este año del Build Back Better, o que reconstruir a Estados Unidos mejor, con un ticket de 13 y 4 trillones de dólares que fue rechazado inclusive por senadores de su propio partido. ¿Qué tan cuesta arriba tú crees que pueda terminar este presidente su administración? Porque en realidad después que terminen, si en noviembre pierden lo que viene siendo el control de la Cámara y el Senado, su agenda muere. Correcto, Willy. La verdad es que este presidente lo tiene todo cuesta arriba. De todo cuando, como tú le preguntabas a Lucía, hace declaraciones como la que hizo en Georgia. Vamos a ver, pongámonos en antecedente. El 75% de los estadounidenses, incluyendo el 69% de los votantes afroamericanos y el 60% de los demócratas encuestados, apoyan los requisitos de identificación de los votantes. Es más, en las elecciones municipales que tuvieron lugar el pasado mes de noviembre,
La participación de los votantes en Atlanta aumentó en un 17% después de la aprobación de las leyes de integridad electoral en Georgia. ¿De qué habla Joe Biden en Georgia? ¿Por qué no se va a Nueva York? Porque en Nueva York los últimos años se ha estado hablando de cómo realmente había una interferencia extranjera en nuestras elecciones. ¿Por qué va a Georgia? Porque sabe que es de los pocos estados en los que tiene una persona como Stacey Abrams, exactamente, que quiere seguir sacando la tarjeta racista, diciendo que realmente los afroamericanos no pueden votar. Con los hispanos ya se le ha acabado ese cuento, ¿verdad, Willy? Porque las últimas encuestas demuestran claramente que los hispanos están mayoritariamente a favor de un control, es decir, de una integridad electoral, de pedirse identificación, y que se están mudando masivamente al Partido Republicano, es decir, al Partido Conservador, porque saben que esto está siendo una verdadera estafa. Sí, creo que quiero darle entrada a Dania. Dania, quiero entender o escuchar tu perspectiva en cuanto a lo que venimos hablando de una semana desastrosa para la Casa Blanca, y cuando se cumple ya la próxima semana un año de su administración, que como muchos han dicho, no se puede enumerar la primera política de Estado que haya ejecutado este presidente que le haya dado algún resultado positivo al país. Mira, Willy, precisamente de esto se trató mi show en el día viernes. O sea, 1 hora completa estuve analizando la semana desastrosa, posiblemente una de las peores semanas en la historia moderna de cualquier presidente. O sea, primero que todo, este presidente, su primer año ha sido completamente desastroso, pero que en cuestión de una semana los números de empleos creados estén muy por debajo de lo que se esperaba. La inflación haya subido a un número récord en 40 años. El Tribunal Supremo haya fallado en su contra en un mandato y exigencia de vacunación para empresas privadas. El hecho de que miembros de su propio partido le cuelgan antes de que ni siquiera baje a votación el proyecto de ley, un proyecto de ley que buscaba federalizar nuestro sistema eleccionario. O sea, ha sido una derrota tras otra. Esto sin mencionar que la mañana del viernes se publicaron los números del consumo durante el mes de diciembre, que todo aquel que vive o ha visitado los Estados Unidos, es más, yo creo que esto es algo que sucede en todo el país, en todos los países. Durante el mes de diciembre, número uno, se crean estos empleos temporeros, y número de que en el mes de diciembre se haya gastado 2% menos de lo que se gastaba antes. Más a eso le sumamos que otro informe demostró que 1 de cada 3 estadounidenses se endeudó, que prácticamente utilizó la tarjeta de crédito para hacer las compras navideñas. O sea, todos los índices son negativos en contra de... Y es realmente triste para los ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque gran parte de los fracasos de este señor se están viendo reflejando en la vida de cada uno de los estadounidenses. Cada uno de nosotros somos más pobres en el día de hoy en solamente un año. O sea, y obviamente el miedo que existe dentro de los mismos partidos demócratas, y hemos visto como ya 26 de ellos dijeron que no van a correr para la reelección. Pelosi no sabe qué hacer con su base. Es el tema de que la realidad de perder el control en el Congreso ahora es más clara que nunca. Sí, y tienen terror de perder. Hicieron tantas promesas durante la campaña, tantas cosas le trataron de vender a los electores, no nada más a los electores hispanos, y ahora no están pudiendo cumplirlo. ¿Por qué? Porque las condiciones que ellos mismos propiciaron no los están dejando cumplir con lo que ellos mismos prometieron. Exageraron en prometer, porque trataron de convencer a los electores con sueños nada más. Esto que dice Dania, por ejemplo, el tema de las elecciones. Están tratando de ganar más adeptos, ganar más simpatizantes, pero o tratando de implementar normas que van a poner en juego, en tela de juicio, el sistema electoral de los Estados Unidos, de la democracia de los Estados Unidos. Y señores, si Estados Unidos caen en el juego, ¿qué podemos esperar del resto de los países? Porque se supone que Estados Unidos es un ejemplo. Yo creo que Biden y su grupo han perdido un terreno muy importante, han perdido por su soberbia una gran posibilidad de mantener a sus electores, mantener a su base, porque como dice María, muchos se han ido por lo decepcionados que están, porque han visto que ninguna de las políticas que Biden y su gente han implementado son ciertas o han dado resultados.
María, en ese punto, María, el mismo tema migratorio, que lo han seguido tapando, cuando en realidad se ha ido empeorando el tema, inclusive con los arrestos que han hecho en la frontera de la gente que han estado tratando de pasar de manera indocumentada a Estados Unidos. Claro, eso ha sido un desastre. Para ilustrarles de lo que estamos hablando, en la última encuesta por Quinnipiac, el 48% de los hispanos encuestados cree que Biden está haciendo más por dividir al país que por unirlo. Wow. Imaginaros. Y solo el 9% de los hispanos cree que la economía está mejorando, mientras que el 56% cree que está empeorando. Es decir, los hispanos no les están convenciendo ni las políticas inmigratorias, ni en materia económica, ni absolutamente la carta racial, porque los hispanos somos mestizos. Y para nosotros no existe esta historia documentada de racismo, no. Nosotros hace muchísimos siglos que se abolió la esclavitud, y encima también que los indios y los hispanos, los indios y los españoles, todos nosotros somos mezclados. Entonces, para nosotros, todo este juego